¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente acá en mi taller para intercambiar opiniones, intercambiar anécdotas, hablar un poco sobre nuestros oficios, en fin, profesamos el amor a las herramientas y a la antigua escuela. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos mi querido amigo Miguel, Leonardo, Juanqui, Juanpi, Cobursa, Augusto, Roberto, Pedro, Diego, Franco, el bueno, bueno, el amigo Maxi del canal MHC Tools, un grande. Me alegro mucho que hayas probado, comprado, usado la pinza de 2 posiciones vía Sony, que yo vengo diciendo que es una muy buena unidad, promedio de calidad y precio, desde hace 2 años aproximadamente. Tengo ganas de conseguir alguna de ahora, de esta nueva generación, como para probar a ver en qué cambió, pero por lo que vi está más o menos en lo mismo, y es una herramienta que algunos la han criticado un poco, y otros la verdad que han compartido este gusto por esa herramienta que yo tengo. Te mando un saludo, Maxi, ya vamos a estar hablando. Y bueno, el saludo a todos los amigos, como digo siempre sé que me olvido de alguno, después cuando voy a los comentarios a responder, digo, ¿cómo no le mandé un saludo a este amigo? Le voy a Cristino, Tito, tantos amigos incondicionales que siempre están viendo. Bueno, a los amigos que se vienen acercando, espero que el contenido sea de su agrado. La charlita anterior, voy a hacer esta respuesta, dado que corresponde que la haga, pero no es que me engancho, los amigos no se preocupen. Sé que para los amigos del canal hacer esta aclaración no tiene demasiado sentido, pero bueno. En el video anterior hubo un comentario de alguien que no, verdaderamente no por soberbia ni pedantería, no me acuerdo quién es, pero más o menos comentó algo como fue una pérdida de tiempo, mucho palabrerío de monte, muchos saludos y no se termina de redondear la idea del video. Mi respuesta fue, gracias por tu tiempo, seguí buscando canales que se ayornen a tu gusto. Esto es así. Acá no digo que somos una familia, pero somos una comunidad. Yo pongo el canal, pongo el taller, pongo las herramientas, algunas anécdotas y charlamos como si ustedes estarían acá en mi taller o yo estaría en el taller de un amigo, como siempre pasa. No he incorporado el mate porque bueno, por ahí me gusta tener las manos para poder hacer otra cosa, pero es así. Este canal no voy a decir, pero si lo que estás buscando es que diga esta francesa es amarilla y abre de 0 a 30 y es recomendable, no, acá el canal tiene otra dinámica, otra mecánica, que los amigos que se supieron enganchar a mi idea, bueno, la entienden, la comparten y la disfrutan. Durante el día yo subo contenido variado, ya sea cambiando un termotanque, cambiando una correa de distribución, no sé, por ahí hay distintas temáticas en el canal que el que está dentro y forma parte de esto entiende de qué se trata. De vez en cuando por ahí hago una refrescadita de los conceptos del canal, dado que hay gente que se viene acercando y bueno, también tiene derecho a saber, por supuesto. Pero bueno, para esa gente, si el contenido no es de su agrado, ni se molesten en dejar el comentario, sigan viendo como dice el amigo Giancarlo creo que es el muchacho de Cuba. Pero nada, la verdad que mucha habladuría de monte, sí, justamente esto es una charlita de taller, así que, ¿qué va a ser? Si estás buscando un canal, un video que te diga qué tornillito hay que apretar para... Me han preguntado muchas veces y yo lo contesto con cariño y los pongo... Les doy una explicación, por ejemplo, de cuántas vueltas se le da al regulador de aire de una moto para que quede bien carburada. ¿Qué sé yo? Cada moto es distinta, cada motor es distinto, cada carburador es distinto. Depende el desgaste de la cortina hasta el desgaste del pistón
más el desgaste de las válvulas, más una suma de cosas como la atmósfera, la temperatura y la calidad del combustible para saber cuántas vueltas hay que darle a ese regulador para que quede bien. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que yo no les voy a explicar si es que vale el término, porque bueno, tengo algunos conocimientos. No me gusta ser pedante, no me gusta ser soberbio. No les voy a decir cuántas vueltas hay que apretar un tornillo. Les voy a explicar la manera de que se den cuenta cuántas vueltas hay que explicar el tornillo. Como diría un grande, uno que sabe, diría, no les voy a dar el pescado, les voy a enseñar a pescar. Si lo que están buscando es un video, un tutorial de cuántas vueltas hay que darle al tornillo, no es acá. Esto es una charlita de amigos donde describimos herramientas y sin más preámbulos, porque se me aburren, se me cansan, por más que sean los amigos de la primera hora, por ahí uno se va por las ramas, como saben que me gusta hacer, más cuando se trata de contar historias o anécdotas que uno ya vivió. Y bueno, habrán notado que estoy subiendo videos cortitos, videos que por ahí Google recorta y el recorte está lindo y lo subo. Porque bueno, los amigos saben que después uno hace un desarrollo de toda de ese material, hace un desarrollo y una charlita, una conversación de taller. Bueno, tenía la campera puesta, me la saqué, bueno, vine al taller en el tallercito en el Daytona. Lo que vamos a hacer hoy, dado que tenía la caja de herramientas de electricidad, para service de electricidad, vamos a abrir la caja, vamos a ver qué unidades tengo que sacar, qué unidades tengo que poner, porque bueno, mañana, la mañana, valga la redundancia, va a arrancar con temas service de electricidad y la semana pasada fue bastante variada y nada, no tengo idea, o sí tengo idea, pero no sé qué unidades estoy manejando, entonces quiero ver si después tengo que ir al taller, sacar alguna unidad, así que bueno. Bueno, acá tenemos la caja en cuestión, caja de la marca Cutler, que ya dije que no sirven. En esta medida ha dado el resultado, pero el espesor del plástico es un poco mayor, la caja es más chica, obviamente carga menos peso. Me salieron tan malas como algunos amigos por ahí coinciden con las de la línea Black & Decker de varios años atrás. Las compraba en Easy y eran unas valijas importantes, me acuerdo. Entraba la agujereadora, pero se destruían. He llegado con herramientas cayéndoseme porque la caja estaba destruida. Sí, coincido con ese amigo que comentó que las cajas Stanley son espectaculares, la verdad, indestructibles. Indestructibles dentro de lo que es una caja de herramientas que soporta determinados kilos que uno por ahí tiene que llevar. No se olviden que yo vengo de la época que las cajas eran de chapa y se iban abriendo como estantecitos y uno ahí guardaba las unidades y abajo había un depósito un poco más grande, pero créanme que si esa caja había que arrastrarla, como me ha tocado, 15 cuadras e ir viajando a algunos lugares, muy probablemente saquen un cólico de riñón porque el peso es bastante importante. Estas cajas, cuando comenzaron a venir de plástico, eran hermosas. Yo tengo algunas que, más que reforzar la manija, que después les voy a mostrar cómo lo hice, es el día de hoy que siguen funcionando perfectas desde el año 2006. Pero bueno, como digo siempre, la evolución, el cambio, el ir incorporando nuevas cosas, uno hace que por ahí compre estas cosas que verdaderamente eran económicas, pero no dieron resultado esperado. La que dio resultado es la chiquita, que es donde tenía las herramientas especiales de taller, que la pasé a una más grande porque bueno, las unidades han ido cambiando, y esta que es de la medida que por ahí se usaba en Ecoagua, que se llevaba una pico del oro, 2 destornilladores, una pinza de punta, 2 francesas y bueno, una bolsa con repuestitos. Que todas esas herramientas, entre paréntesis, eran mías. Así que bueno, vamos a ver si en la mediación me pueden restituir mis herramientas. Ya voy a tener novedades sobre ese tema. Bueno,
Vamos a mirar la caja de electricidad. Martillo, chiquito, bolita. Este es el guachincito. La verdad que es el hijo del guachín. Los amigos del canal ya saben. Nada, herramienta muy querida para mí. Forma parte de la caja. Generalmente en la caja de electricidad, martillo livianito, grampas, algún golpecito que hay que pegar para desclavar algo, pero bueno, nada, martillo chiquito. En este caso chiquito, bueno, tenemos un sellarroscas que no corresponde, lo debo haber utilizado para hacer algún service y me convenía llevar esta caja porque por ahí en las tareas predominaba más la electricidad, entonces simplemente con incorporar el sellador ya podía cubrir todas las tareas. Bueno, destornillador Ruhlmann largo. Este es un PH2 por 300. Quiero que sepan que la importancia de un destornillador largo es interesante. En todas las cajas yo tengo destornilladores largos que un amigo me preguntó qué medidas aconsejaba o qué medidas sugería. Y estaba esperando a que los amigos de BOM me traigan, dado que encargué un surtido de Ruhlmann, pero con medidas especiales. No las medidas clásicas que vienen en los blisters, en los juegos de 6, sino con unidades por ahí de 200 milímetros, que no llega a ser lo más largo, pero tampoco llega a ser los 150 milímetros que por ahí trae un juego estándar. Después, a ese amigo, que no recuerdo el nombre en este momento, le digo que ni bien me llegan esas unidades, de paso muestro la calidad de estos destornilladores Ruhlmann y hago el video descriptivo de las medidas importantes o necesarias para los oficios, dado que bueno, por ahí no son lo estándar, como dije. Estaba esperando matar esos dos pájaros de un tiro y ya que estoy te lo comento. Muy útil, destornillador muy útil, largo, de calidad, espectacular. Bueno, tenemos la pinza universal de la línea Total, pero en el segmento liviano, el segmento económico, llamémosle, pero hasta ahora viene dando muy buenas prestaciones esta línea, ni hablar la línea grado industrial o como le llaman, va muy bien. Pinza de punta Robust, creo que hasta casi se aguantaría un versus con la de la línea Total, profesional, muy linda herramienta, muy linda unidad. Sé que están los amigos que van a decir, Tano, mucha herramienta repetida tenés. Sí, tendría que ver, lo que pasa que bueno, a veces se necesitan 2 unidades o bueno, uno tiene un aprecio particular por una que se siente cómodo. Yo por ejemplo con esta línea de Robust me siento cómodo, trabajo bien, pero también quería probar una pinza de punta no es probar, o sea, probarla, desarrollar las tareas que uno tiene que hacer por ahí dentro de una caja donde no ingresa la mano y nos tenemos que manejar con la pinza de punta a modo de mano y ver qué tal se comporta la herramienta, ¿no? Qué tal el segmento de corte, qué tal los dientes de la mandíbula, bueno, qué tal el área. Un amigo había comentado que esta venía con un escariador. No, la que viene con un escariador es la de la línea Inco. Es una de las diferencias que hay, que no quiero caer en la clásica que hacemos todos los youtubers. No dije hacen todos porque no quiero ser despectivo, porque están susceptibles. Está el amigo Franco que después va Maxi, ya sabemos eso. Bueno. Pero no quería caer en hacer el Total versus Inco versus en top, porque ya hay mucho de eso. Y bueno, ya hay partido, han tomado partido cada uno por las marcas, o están los que dicen que son todos iguales. Yo, para mí, la línea Inco es superior. Como digo siempre, cada marca es superior en un distinto segmento de herramientas. Las francesas Total no las puedo comparar con las Inco. La verdad que en la toma de contacto, denle importancia a la toma de contacto porque creo que es el 90% del éxito en una herramienta, porque comprar todo por internet no va. Bueno, pinza para electricista de la marca Pretul,
mango bicomponente, aislado. Una linda unidad de batalla. No nos va a dejar tirado y no es que llevamos una vaca, o sea, va a cumplir muy bien las funciones. Para el segmento operando cables, cortando cables, va muy bien. Esta línea de destornilladores Bremen la recomiendo. Aprovecho a saludar al amigo Gregorio Casa, que tiene un canal. Creo que ya lo comenté esto en otro video. El amigo Gregorio Casa siempre comenta mis videos con mucho respeto y sus comentarios son muy acertados. O sea, no porque opinen como uno, sino cuando no opina como uno, tiene fundamentos. Y accidentalmente, o sea, yo miro YouTube como miran ustedes. Y me llegó la sugerencia de ver su contenido. Y verdaderamente es muy bueno. Les recomiendo que lo miren. El amigo Gregorio Casa, si bien el número de suscriptores es algo efímero, o sea, ficticio, no efímero, ficticio. No importa a lo que voy, pero debería tener más seguidores de los que tiene. Videos muy interesantes. Bueno, destornillador plano de 5 por 125, línea Bremen, para mí, bárbaros. Bárbaros. Después, cuando lleguen las unidades que comenté, vamos a hacer un versus para despejar dudas. Alicate total. Bueno, en este momento está al frente de la caja. Viene desarrollando bien las tareas. O sea, sin problema. Cortando cable como piña. Pico del oro, que la tengo que limpiar porque estuvo en acción. De la línea Ruhlmann, salvando las distancias. Sé que tiene un nombre, grip, no sé cuánto. Bueno, tendría que aprenderme un poquito más esas terminologías, no queda prolijo. Pero bueno, es dentada, uno presiona este botón y corre. Y tiene muchos puntos, tendría que contarlos también. O sea, no lo hice porque la idea no era describir esta pico del oro cuasi cabeza de cobra Ruhlmann, sino, bueno, mostrar las herramientas que tengo en la caja. Esta pico del oro me generó muy buena sensación al momento de la toma de contacto y como estaba nuevita, la mostré cuando la compré, dije, bueno, las herramientas empiezan en la caja de electricidad y para las tareas que uno realiza en electricidad con una pico del oro, esta fue 10 puntos. Tiene varios puntos, como dije, espectacular. No se mueve, no zafa, si no apretamos el botón no se desliza. La verdad, muy linda herramienta de la marca Ruhlmann. Muy útil. Llave francesa genérica de 10 pulgadas, 250 milímetros. También la tengo que limpiar. Ha estado trabajando en el cambio de un termo. Era un termo eléctrico, así que bueno, nada. No llevé el equipo de gas, llevé la caja de electricidad. Pero la francesa, para lo que es el ajuste de flexibles, el ajuste de entre roscas, la válvula de alivio tan nombrada acá en el canal, la herramienta va muy bien. Es una genérica de las lindas que por ahí, si ven este juego, bueno, agarran una Stanley y hoy en día trae el doble. La verdad que es de las genéricas lindas. Pinza Inco de 7 pulgadas. Esta sí es la línea industrial, la línea pesada, dado que también estoy probando la línea liviana de Inco, pero bueno, esta pinza la verdad que ha llegado a los fondos de mi corazón. La verdad que la quiero a la línea, es cómoda, versátil, liviana, todo lo que se puedan imaginar lo hace, corta cable, pela, o sea, he visto promociones de esta pinza cortando candados chiquitos. Bueno, nada. A mí me dio un resultado espectacular. Pinza de 2 posiciones de la línea Baco. Es bueno tener en la caja de herramientas una de estas.
Yo de estas tengo algunas unidades. Di con un muchacho que las distribuye, llamémosle. Trabaja la línea Baco y la línea Irimo. Estoy viendo si puedo conseguir, dado que tengo ganas de comprar para comparar, que ya lo hizo Maxi, ya sé, pero lo quiero hacer yo porque yo vengo con ese tema, hablando con el amigo Leonardo hace bastante, de que tenemos la impresión, y es así, ya está comprobado, que la línea Irimo y la línea Baco de determinado segmento son la misma herramienta, nada más que la línea Baco por ahí está mejor rectificada, mejor pulida, y la línea Irimo tiene un buen rectificado y ahí nomás, pero es la misma herramienta, son las mismas 40. Pero bueno, tengo ganas de conseguir una pinza universal de 8 pulgadas Irimo con la anatomía de la Baco y compararla, porque lo que le da una diferencia anatómica son los mangos, nada más que eso, o sea, son los mangos, después la herramienta es la misma. Bueno, esta herramienta muy útil, Baco, no hay demasiado para decir, va muy bien. Corta fierro, corta hierro, corta frío, chiquito, para tareas que por ahí sea. A veces pasa que uno llega a los domicilios y tiene los bastidores antiguos. Yo he trabajado cambiando interruptores palanca del año 50. ¿Qué pasa? Los azulejistas, los ceramistas de aquella época, cortaban perfectamente para que entre el bastidorcito con el interruptor palanca y los dos cablecitos de 0,8 que se ponían en aquel momento. Bueno, por ahí quieren pasar a bastidores de época, de hoy en día, y no entran. O sea que hay que calar todo alrededor de la caja para poder incorporar, embutir, atornillar el bastidor de época. Y bueno, se hace con estas herramientitas, el guachincito y el cortafierrito van muy bien. pH 1 por 150, herramienta útil también de la línea Bremen. Ya, no sé si notan, con un poquito más de uso se borraron las descripciones. Como digo siempre, se está utilizando mucho más el Philips que el plano. Son contemporáneos, yo puse el juego todo junto, no se han renovado unidades. No estoy diciendo nada que no sepan, pero bueno, está bueno aclararlo para amigos que por ahí no vieron esos videos. Llave ajustable Crossmaster. Yo cuando compré estas hice el video descriptivo de la unidad nueva. Al otro día entraron en funciones. Bueno, tiene la escala graduada de un lado en milímetros, del otro en pulgadas. El juego que tiene, lo tiene, pero no es nada que no se haya visto antes. Es inclusive un poquito menos. Y para lo que puede servir una llave ajustable de 8 pulgadas, una francesa de 8 pulgadas, va muy bien. Que sería apretar, aflojar flexibles, algún tapón, alguna tuerquita que uno no llevó la llave. La verdad, yo la he utilizado hasta para doblar fierros, planchuelas. La herramienta no se marcó, no se dobló. La verdad, si bien no es una de las mejores, pero cumple la función perfectamente y se puede trabajar. Segmento, calidad, precio, ecuación, calidad, precio, perfecto. ¿Se cumplió? Se cumple. Pinza de punta curva de la marca Nazca. Cualquiera que ve la anatomía y puede hacer una toma de contacto podría pensar que es una Fimaco, pero no, es una Nazca. Linda unidad, la verdad recomendable. Esta, cuando la cinta está por llegar, uno está pasando cable, la cinta está por llegar y no sale por 2 centímetros, y uno por más que le da no sale, y esta entra, agarra la cinta, la saca y está todo perfecto. Siempre tengan una de estas. Alicate de apoyo de la línea Stanley, una Stanley liviana. Vamos a cortar un poco de cable para la sección cortando cables, para que vean cómo va. Va bien, Tano, ya se entendió, deja de buscar quilombo.
Algunos destornilladores más de la línea Bremen. Este es un pH 1 por 100. Medida que se trabaja bastante. Cómoda. Ya voy a describir, como dije, cuando llegue el elenco Ruhlmann, para qué van más o menos o para qué utilizo yo cada una de las unidades en los distintos largos. Dado que es tan importante los destornilladores cortos como los largos, ¿no? Bueno, acá tengo algunos de la línea Bullet, que esta línea me encantó. Plano 4x100. Espectacular. Espectacular para lo que es lo cotidiano, la batalla, los service, el muchacho que está empezando y quiere tener un elenco de herramientas, no invertir demasiada plata de entrada. Está muy bien. Después llegás a la Knipex, arrancá a laburar. Francesita, 6 pulgadas, robust, anatomía linda, se podría confundir con un Irimo, pero no, es una robust, muy linda herramienta. Una de mis pinzas Crossmaster favoritas. Dado que no soy muy amante de Crossmaster, sí defiendo a Crossmaster mini pinzas y a Crossmaster pinza de 2 posiciones. Espectacular. El mango resiste la torsión, resiste el tirar, resiste. No zafa, cómoda, versátil. Bueno, tiene la contra que de vez en cuando hay que apretar ahí. Pero no caigan en la tentación, que ya he visto muchos, incluso amigos míos, no caigan en la tentación de remachar acá. La ponen en la morsa encima, arriba de la morsa, que no es para martillar, le dan. Se afloja, Tano, me rompe la paciencia, que se afloja. Saca la tuerca, ponele 2 gotitas de freno químico, trabarrosca, apretala a la posición que vos querés. Esto hacelo antes de irte del taller. La dejás colgada en el tablero. Al otro día no tenés mal problema. Haceme caso. Alicate Crossmaster, que hasta que llegó el Total, a modo prueba, este era el que estaba al frente de la caja. O sea, era el profesional. Cortando cable, va muy bien. Destornillador pH 2 por 150. Siempre de las unidades pH 2 traten de tener, porque miren que va todo en pH 2, otro pH 1 por 100. Son herramientas que por ahí, cuando uno está trabajando, la electricidad es muy raro trabajarla en un solo sector. Generalmente uno está en una caja, en la otra. Y uno va llevando un control de las herramientas y va trasladando las herramientas. Pero eso pasa la primera hora de trabajo. Cuando ya se empieza a prolongar el trabajo, ya sea por complicaciones en la tarea, porque uno ya está cansado o apurado, ¿qué es lo que uno hace? Agarra un alicate, un pH 1, una ajustable, una francesa en caso que amerite, y una pinza y las deja en un sector. Agarra otro grupo de exactamente iguales condiciones, destornillador, ajustable, pinza, y la deja en el otro. Entonces simplemente se traslada yendo y viniendo sin cargar herramientas. Al menos así es como yo trabajo. Por eso a veces ven unidades repetidas, sabiendo que una es la principal y otra es la de apoyo. Está bien, está lo que dicen, Tano, por eso andás con 50 kilos de herramientas. Y bueno, elenco de llaves. Estas son llaves de 2 bocas. Tenemos desde Baco hasta genéricas. Medidas de 6 a 3/4. Se ha usado poco, pero créanme que en algunos artefactos eléctricos tiene el buje donde va la varilla roscada eléctrica, que le llamamos nosotros, donde pasan los cables por adentro, y a veces hay que tener la llave para apretarla o aflojarla, porque no entra la francesa. Entonces uno tiene la llave y puede aflojar ese buje, reducción, llamémosle, tranquilamente. Se ve mucho en lo que es ventiladores de techo. Ventiladores de techo, que de ventiladores de techo puedo hablar mucho. Los coloco desde los 15 años.
Los coloco desde que era más caro el colocarlo que lo que valía el ventilador. Estoy hablando del 1 a 1. Así que bueno, denme un poco de crédito también los haters. Algo hice, algo desarrollé, algo cambié, por favor. No sé si se va a cortar. Generalmente cuando me prolongo mucho puedo grabar 30 minutos. El otro día hice esta salvedad, llegó a 46 sin ningún problema. Si no llegase, hago la segunda parte. Lo único que les pido es que la miren porque a veces tiene 500 vistas la segunda parte, 25 la primera y se perdieron todo el principio del cuento. Y después critican. Pero vamos a seguir hasta que dé, no hay problema. Una regla, siempre tengo una regla general. Esto, los que hicimos el industrial le llamamos pie metálica. Esta no es metálica, no, esta es una regla de plástico común y corriente. Pero siempre es bueno tenerla para distintas tareas que ya voy a comentar. Sobre todo cuando hay que amurar cajas. Hay que amurar cajas por ahí para cortar lo que es la carga que uno hizo. La pasa, limpia, después uno la limpia. Para esa tarea da lástima utilizar el pie metálico. El pie metálico es una regla como esta, pero de metal, que tengo en el taller. Los que hicimos el industrial, en el sector hojalatería, utilizábamos el pie metálico. Eso fue en primer año. Después, obviamente, lo utilizamos en otros sectores del taller para distintas cosas que tiene que ver con mediciones de motor, planos y bueno. Pinza de punta plana, Robust, 6 pulgadas. No es la única que tengo, la otra forma parte del tallercito y la otra está en el taller. ¿Por qué tengo 3 unidades? Porque son buenas, porque me dieron resultados, o sea, van bien. Robust, ojalá se pudiese conseguir en cualquier ferretería, pero bueno, tenemos la desgracia que lo maneja el monopolio de Easy y cuando quiere, como digo siempre, las venden en dólares y otras veces la venden regaladas. Otras veces tienen tubos hasta 11.32 que no los compra nadie y otras veces no tienen un tubo de 19. Esto es así. Llaves combinadas, estriadas para distintas ocasiones, para apoyo a las que mostré primero, las de boca, es el complemento ideal. Llaves Allen en milímetros. No me ha tocado en temas de electricidad, Allen en pulgadas, en el gas sí. Y tengo para mostrarles una especie de llavero Allen de la marca El Abuelo, que para gas va perfecto. No sé si alguna vez lo mostré, creo que me lo criticaron una vez, medio me enojé y no lo mostré más, pero después lo voy a mostrar, porque ahora ya no estoy tan cabrón. Entiéndanme, nos conocemos hace 2 años acá en YouTube. Bueno, yo venía de Facebook, de hacer videos en Facebook, fotos de Facebook para mis trabajos. Tengo ahí 15.000 fotos creo que vi la última vez que mostraba cómo era antes, el proceso, el cómo va quedando, el cómo termina, las herramientas a utilizar, bla, bla, bla. Hacía las publicaciones, bueno, no sé. Tenía, cuando empezó a ser popular, 50 me gusta y así. Después me le animé a Kawaii. Videos. Me ayudó mucho porque toda la época de Coagua prácticamente la subí en tiempo real a Kawaii. O sea que está ahí todavía ese material, ese contenido. Y ahora acá, que me siento como en mi casa. Estoy en mi taller, hablo con ustedes. Entonces, bueno, ya no me enojo tanto. Pero antes, claro, era gratuito criticar y nada. Espátula finita en cuanto a espesor, o sea, en cuanto al ancho, perdón. El espesor es el normal para poder trabajar, rasquetear, limpiar lo que tiene, que puede entrar con facilidad dentro de las cajas. No se olviden que la caja a veces tiene 5x5 y bueno, no se puede tener una espátula grande. Destornillador Crossman de electricista, punta recta, obviamente, para poder llegar a apretar alguna bornera que por ahí está con energía, que está energizada, y a algún amigo por ahí le da un poco de miedo. Bueno, hay que tener estas herramientas. Si bien yo no muestro mucho, pero tengo las herramientas. Lo que pasa es que para muestra basta un botón. Rara vez me van a ver trabajando con equipo aislado, no por
soberbia, porque es mi manera de trabajar. Pero tengo varios clientes en la zona de Castelar, que son departamentos que tienen 380 hasta arriba, trifásica hasta arriba, porque bueno, era una época que se prescindía de la instalación de gas y nada, era todo eléctrico, entonces mandaban la trifásica hasta arriba. Y para trabajar ahí, sí, por ahí ya llevo el equipo aislado, que ya lo voy a mostrar también. Si no, con el equipo estándar uno trabaja bien. O sea, vengo de la época que los aislantes eran de manguera. Imagínense que esto para mí es un lujo. Pero bueno, no hagan como yo digo. Esto es para el que empieza. Después, si uno corta la tensión, puede trabajar con esas mismas herramientas que les cuento. Nada más que bueno, la calidad de las herramientas habla mucho del técnico. No es lo mismo un técnico que cae con esto o un técnico que cae con esto. Si bien son dos herramientas buenas, dos herramientas, habla de la calidad en la mano de obra. Es así. Un jueguito de llaves Torx o Torx de seguridad. Esta tiene la particularidad que de un lado es de seguridad, del otro no es de seguridad. Pero eso pasa porque no son de calidad. Incluso en algunas de calidad, tipo la Top Tool. Bueno, tengo algunas Stanley, tengo Robust, tengo varios elencos. A veces también pasa lo mismo, que de un lado vienen con el agujerito de seguridad, del otro no. Y si por ahí no queda como uno lo desea, queda incómodo. Pero, ¿me expliqué lo que dije? Por ahí uno tiene el agujerito de seguridad de este lado y lo necesita tener de este. Pero bueno, nada, son herramientas que donde se ven este tipo de tornillería es en los plafones a modo prisionero. Claro que hay mucho plafón colgante que uno le aprieta el prisionerito y se mantiene el cable de acero tenso y todo el cable juega al lado, la cadena. Los amigos me entienden. Entonces con esto uno ya ajusta el prisionerito, queda un trabajo bien hecho. Si no, tienen que andar buscando un destornilladorcito que entre y que trae y nunca termina de apretar y se termina bajando, queda mal. Hay que llevar un jueguito de esos y uno trabaja como corresponde. Cinta heladora, obviamente, ahora voy a poner un rollo grande, nuevo. Noto mucho en los comentarios, amigo Alejandro, nunca te nombré rara vez y siempre estás mirando mis videos. Espero que llegues en este video hasta el minuto 38, creo que estamos. Nunca te saludo, pero no por una cuestión de nada, sino porque por ahí me olvido. Pero nada, te agradezco que comentás cada uno de mis videos, siempre estás. Gracias. Me acordé de vos porque dijiste que trabajás con la cinta autofundente. Bueno, a vos sí te creo que la utilices porque por el tenor de tus comentarios me doy cuenta. También defendés la mano de obra cotidiana. Uno va a un domicilio y lo que usa es esto. No le puede decir a... Si estamos hablando de una casa quinta en Parque Leloir, para los que no son de la zona, Parque Leloir es como medio lo top. Ahí uno puede darse el lujo en el presupuesto de poner cinta autofundente, termocontraíble. Pero uno va a la casa de Doña Tota y Doña Tota cobra 2 pesos de jubilación y yo no le puedo poner cinta autofundente. Tengo que hacer un buen empalme bien aislado con esto, con la cinta de batalla. Pero noto muchos que diciendo, vos sos un cabeza, sos un negro, ahí se usa autofundente. Bueno, créanme, ¿a qué iba con todo esto? No sé, no voy a poner un número de los domicilios que estuve. No voy a poner un número, pero son contados con los dedos, y no les miento, contados con los dedos, los lugares donde vi borneras, cinta aisladora autofundente. Es más fácil encontrar tela adhesiva del año 70 que cinta autofundente en los domicilios. Muchos de ustedes van a decir que es verdad. Ustedes saben que es así. Juego de llaves combinadas. No puede faltar. Tienen que armar un ventilador, un extractor, aflojar, apretar una ménsula de aire. Que ya vamos a entrar en ese tema. Si bien no es una de mis pasiones la refrigeración, pero se utilizan estas herramientas, llaves, tubos. Tengo un amigo
que es el mejor instalador que conozco, o el mejor técnico en refrigeración, porque ahora todos los que colocan aires se dicen que son técnicos en refrigeración. Bueno, este es técnico en refrigeración. Yo soy técnico electromecánico, él es técnico en refrigeración. Mi amigo Claudio, como estaba diciendo, lo que pasa es que voy hablando y me voy indignando, utiliza una llave crique con un alargue de 125 con un tubo de media y pone los tirafondos en 5 minutos. Y un día que estemos trabajando juntos, le voy a decir, tú haces un video de tu llave crique, una llave crique Stanley, cromada, nada especial. Una llave, le gastó el cromado de usarla. La verdad, tipo como ese. Destornillador plano, 5x150. Este sí, con un poquito más de uso. Es una de las medidas que trabaja en electricidad. Bueno, el elenco de estos destornilladores, acá tengo algunos más que ya son 3-4 destornilladores. El elenco de estos destornilladores los compré una vez a un precio muy módico. Están hechos con el molde de Delgado, porque esto no es Delgado, no es la marca Delgado. Tengo uno ahí en la caja de herramientas especiales que yo se los muestro y ustedes me dicen. Está hecho con las matrices de Delgado, pero es una muy linda unidad. Da con las medidas perfectas, la varilla de 4 milímetros por 200 aislada. Para determinados trabajos es la medida indicada. Y de estos, 8%, en todas las cajas tengo uno. Sirve siempre para algo. Siempre sirve para algo. Lo mismo que el PH3. Lo mismo que este para las borneras. Para que no tengan que utilizar los buscapolos. Esto es lo que se utiliza en las borneras. Herramienta espectacular. Bueno, y tenemos para ir cerrando. Me quedan 2 destornilladores que son, ya he mostrado estas medidas. Bueno, este es el denominado trompito, que tengo los de la línea Inco que van bárbaros. Ya los voy a mostrar, ya hice el video mostrándolos. Falta mostrarlos en el desarrollo de las tareas. Una muy linda línea también, pero genérica. Bueno, los Bullet, pH1 por 100. pH2 por 100, no, pH1 por 75, pH2 por 100. Mira, estabas pifiando la medida. ¿No ves que uno es más largo y el otro más corto? No, me creí que era 125. Bueno, una entrerrosca que debe haber quedado, porque quedó. Y acá, en las gavetas, generalmente uno lleva tornillería, tarugo, más tornillería, machos para roscar. A veces hay que roscar en las cajas, 1 octavo, 532, 316, hasta 1/4, tengan siempre algunos machos. Y en este sector del gavetero tengo buscapolo, un elenco que los tengo acá a modo de uso de prueba, un elenco de llaves Biasoni, que es las que estoy probando, que ya obviamente las mostré y ya hice una toma de contacto anterior, pero bueno, mechas de Vidia, dado que se usan 5, 6, 8 y 10, se usan siempre. Y los amigos, los observadores y los que se quedaron hasta ahora van a decir: Tano, todo muy lindo lo que mostrás, pero no mostraste nada para probar tensión. Es verdad. Tengo que ir al taller, buscar en la otra caja, ya sea la punta, el tester. La punta de prueba para mí es la herramienta ideal. El tester es más para electrónico, para tipo técnico en electrónica. Y el lápiz inductivo, buscapolo inductivo, la verdad que no me gusta. Hay veces que uno está trabajando dentro de una caja y los cables están muy cerca y no se sabe muy bien lo que está leyendo, dado que no todo es como parece, los colores no son todos reglamentarios.
Hay instalaciones que todos los cables son verdes, todos los cables son negros y hay que saber identificar cada uno. ¿Cómo se identifican? Ustedes tienen 3 cables. Los 3 van a tener distinta carga de voltaje. El que más carga de voltaje tiene es el vivo. El que le sigue es el neutro. Y el que menor carga de voltaje tiene es el tierra. Es una manera de poder encontrar con un tester y con colores no reglamentarios o colores reglamentarios mezclados a qué corresponde cada cosa. Tómenlo como un CC Tips, una idea, pero busquen el de mayor voltaje, ese es el vivo. El que le sigue es el neutro y el posterior que le sigue es el tierra. O algún retorno perdido, depende de la situación. Ya sé, no empecemos. ¿Quieren que ponga el pizarrón y me hago el maestro ciruela de la electricidad? No hay problema, lo hacemos. Bueno, gente, les agradezco que hayan llegado hasta acá. Ahora voy a limpiar y ordenar la caja de vuelta, pero sería muy largo y aburrido y no vale la pena. O sea, tengo que limpiar algunas unidades que, como vieron, están con Hidro 3 de alguna tarea que desarrollé. Y las vuelvo a guardar en la caja, ya sé lo que tengo que poner, ya sé lo que tengo que sacar. Veo que hay muchos Philips, 1%, hay que sacar alguna unidad. No siempre hay que llevar 2, ya expliqué por qué. Así que nada, les mando un saludo, les agradezco el que se hayan quedado hasta acá. Y bueno, como siempre, seguramente están viendo, como dije al principio del video, mucho recorte, mucho video cortito. Bueno, estoy limpiando la galería y prefiero tenerlos subidos acá y no tener que arrepentirme si los borro. Prefiero que estén acá, ya cualquier cosa, está el material ahí, está la información ahí, y no borrarlo o dejarlo olvidado. Les mando un saludo, espero que terminen muy bien el domingo. Nos vemos mañana en otro videíto, en otra charlita de Siciliano en su taller.